Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los pulmones. Primero les voy a mostrar esta imagen que está aquí. Los pulmones son dos estructuras que están dentro de toda la caja torácica. Fíjense que se notan las costillas y el cartílago aquí, y el esternón, ¿sí? Está en una forma traslúcida para que puedan entender la relación que hay entre la parte respiratoria y la parte ósea. Acá baja la tráquea, se dividen los dos bronquios. Los bronquios se van a ramificar dentro de todo el pulmón. Este es el pulmón derecho. ¿Sí? En biología siempre tienen que mirar las estructuras en espejo, recuerden, ¿sí? Lo que hablamos en una de las primeras clases. Ubíquense con la roseta. Es como que estuvieran mirando a alguien en posición anatómica, pero de frente a ustedes. Entonces, este es el pulmón derecho, tiene forma triangular, una base, ¿sí? Aquí hay una gran base que se va a sentar sobre el diafragma, el músculo diafragma, ¿sí? Y aquí está la estructura. El pulmón derecho tiene tres partes o tres lóbulos, es decir, tres zonas bien marcadas. Si miraron la disección, ustedes ven que hay como partes del pulmón de la vaca, no corresponden a nuestra estructura porque obviamente que somos distintos, pero esas partes se llaman lóbulos. Fíjense, acá está el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. Ahora, el pulmón izquierdo también tiene una estructura triangular, pero fíjense que este es un sector, ¿sí? Aquí es donde iría el corazón. Por lo tanto, le falta un sector, es un tanto más pequeño y está formado por dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Tiene determinados surcos, ¿sí? O cisuras, ¿sí? Que van a separar justamente sus partes. La parte más estrecha, ¿sí? Que se llama vértice, es la que está más en contacto con aquí las primeras costillas y con el manubrio del esternón. Luego está, ¿sí? Toda la estructura y la base. Cada pulmón va a estar recubierto por una membrana, ¿sí? Serosa. Es una membrana muy resbalosa que se llama pleura. La pleura es una membrana extensa, delgada, húmeda y deslizante. Es de gran tamaño, es decir, recubre absolutamente todo el pulmón, ¿sí? Y va a tener dos capas, va a estar formada por dos membranas. Una pleura que que recubre todo lo que es la cavidad torácica, se llama pleura parietal, y la pleura visceral es la que cubre los pulmones. Esas pleuras lo que hacen es, imagínense que esta línea de puntos acá refleja que al inspirar el tamaño de este pulmón va a crecer o va a aumentar por el aire hasta esta línea, ¿sí? Con segmentos. Entonces esas pleuras van a resbalar una con otra para favorecer justamente el mecanismo de la inspiración y la exhalación. Bien, a continuación tienen este gráfico. Esto es un corte aquí, un corte transversal, si ustedes se fijan a esta altura. Por lo tanto, van a encontrar en la parte dorsal, en la parte posterior, una vértebra completa. Esto que notan ustedes aquí son las costillas, que las costillas como van, les muestro un momentito la imagen anterior, vieron que las costillas, ¿sí? Aquí si yo hago un corte, las costillas se unen, entonces no están bien alineadas, por eso vemos solamente partes de costillas aquí y el esternón está aquí adelante.
Este vendría a ser el pulmón derecho, fíjense el tamaño que tiene con respecto al pulmón izquierdo. Acá está el corazón está en el medio, se llama mediastino, pero en este corte no se ve. Aquí la punta del corazón o apex está más inclinado hacia la región izquierda. Por eso cuando lo auscultan, es decir, cuando le escuchan a ustedes con un estetoscopio, escuchan esta zona. Es la más importante a la hora de mandar sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, sí, este es el sector que falta en el pulmón izquierdo y que se nota en la imagen. Fíjense la relación entre vasos sanguíneos, ¿sí?, que salen y llegan al corazón con los pulmones. Estos vasos sanguíneos son los que se van a empezar a ramificar también y van a rodear cada alvéolo, como vimos en el video anterior de intercambio gaseoso. Otra cosa que tienen que notar, aquí están las cisuras, esos surcos de que hablamos que separan al pulmón en lóbulos. Este tiene 2 y este tiene 3 lóbulos. Y lo más importante aquí es observar la pleura, ¿sí? Esta es la pleura visceral, la que recubre el pulmón en forma completa, incluso se mete en las cisuras. Y acá está la pleura parietal, que recubre la cavidad torácica. Entonces, estas dos membranas, al ser tan deslizantes, favorecen el mecanismo de la respiración. En el medio, ¿sí?, entre ellas hay un espacio que se llama neumotórax, ¿sí? Es aire, es parte neumática, lo que permite que cuando respiramos el pulmón aumente su tamaño hasta tocar justamente la cavidad torácica, hasta tocar la caja, ¿sí?, especialmente. Entonces ese espacio es lo que permite justamente el crecimiento de los pulmones. Cuando nos enfermamos de neumonía es justamente porque los pulmones, al estar tan inflamados, ¿sí?, dejan de, o sea, se acorta este espacio y se dificulta la respiración. Bien, en cuanto a respiración tenemos que diferenciarla en 3 tipos, ¿sí? Respiración externa es lo que nosotros hablamos como ventilación pulmonar. Es la entrada y salida de aire desde los pulmones que permite el intercambio de gases. Es decir, lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿sí? La respiración es respiración externa, es entre el exterior de nuestro cuerpo y ese aire ingresa al torrente sanguíneo. La vamos a diferenciar entre respiración interna, que es la que realiza esa sangre que se oxigena en la respiración anterior y va a llevar, ¿sí?, por los vasos sanguíneos, va a brindar ese oxígeno a las células de los tejidos. Eso es respiración interna, es el intercambio entre sangre y células. Y luego tienen que diferenciar respiración celular, que es la que realiza la célula en su proceso de metabolismo. Es decir, utiliza el oxígeno que le llegó más otros nutrientes y ahí es donde obtiene la energía para todas sus funciones vitales. De nuevo, respiración externa es la que hacemos habitualmente, el mecanismo de inspiración y exhalación, donde intercambiamos oxígeno, ¿sí?, con nuestra sangre. Luego está la respiración interna, que es la que realiza la sangre y las células de nuestro cuerpo. Y la respiración celular es la que realiza la célula en su proceso de metabolismo. Eso lo tienen que diferenciar correctamente. Vamos a hablar de ventilación. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que estábamos hablando recién. Aquí tienen un corazón. Cuando regresemos, es uno de los sistemas más lindos para dar. Fíjense ustedes que este corazón está dividido en una región que se colorea con rojo y una región que se colorea con azul.
En biología, en cualquier lugar del mundo se refleja, ¿sí? Es una regla que la sangre que es rica en oxígeno, ¿sí? Es sangre oxigenada, esta que viene de los pulmones al corazón, acá está el pulmón, llega al corazón, acá está el otro pulmón, y por estos vasos llega aquí a esta aurícula, sangre oxigenada, ¿sí? Todo se grafica con color rojo. El vaso sanguíneo que sale de esta mitad es la gran arteria, aorta, que va hacia regiones de la cabeza o que baja y va a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta sangre que es rica en oxígeno se refleja o se dibuja, se pinta en este vaso sanguíneo de color rojo. Una vez que la sangre oxigenada deja en su camino el oxígeno a nuestras células, ¿sí? Retorna sin oxígeno, entonces se la grafica con azul. Esta mitad del corazón maneja sangre carbooxigenada o sangre desoxigenada, es decir que en estos capilares se recorre sangre con baja cantidad de oxígeno, con muy poquito oxígeno. Se pinta siempre con azul. Entonces, la sangre sin oxígeno llega al corazón, ¿sí? Hay dos vasos, ¿sí? Grandes, ¿sí? La vena cava superior, la vena cava inferior, que llenan el corazón de sangre sin oxígeno y el corazón la va a bombear de nuevo hacia los pulmones porque necesita otra vez el intercambio de gases. Y así de nuevo llega sangre oxigenada con rojo que va a las células utilizan este oxígeno, retorna toda esa sangre desde la cabeza, brazos, hombros, desde nuestros dedos de pie, desde nuestras rodillas, miembro inferior, vísceras, pelvis, abdomen, todo eso cae de nuevo en el corazón, que le va a dar un gran impulso y le va a llevar a los pulmones, y así unas 70 veces por minuto. Entonces, si nosotros miramos, ¿sí? Hacemos un recortecito del pulmón, vamos a ver el saco alveolar con la red de vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que hay vasos que llevan sangre con oxígeno, que son los rojos, sangre sin oxígeno, ¿sí? Que son los celestes o azules, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar de nuevo. La respiración externa es la que sucede entre el alvéolo y el capilar. Entra oxígeno, ¿sí? Y entra oxígeno particularmente a la hemoglobina, este pigmento rojo que recorre los glóbulos rojos, y sale dióxido de carbono, que el dióxido de carbono no viaja generalmente en el glóbulo rojo, sino que viaja en el líquido, en el plasma. ¿Recuerdan cuando vimos tejidos? Bueno, en el plasma viaja, ¿sí? El dióxido de carbono, que va a pasar, porque hay mucho en la sangre y poco en el alvéolo, entonces va a haber una difusión hacia el alvéolo. Fíjense que tanto el capilar sanguíneo como el alvéolo sí está formado por una sola capa de células. No me voy a cansar de repetirles, epitelio escamoso simple, lo que permite la difusión de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono. Eso es la respiración externa entre los alvéolos y la sangre. Y aquí les dejo, ¿sí? Fíjense que viaja la sangre oxigenada, llega a algún lugar, ¿sí? Acá viene el capilar cargado de sangre oxigenada, hay un lugar donde nuestras células precisan justamente ese oxígeno, tienen poco, ¿sí? Porque ya lo usaron, entonces el oxígeno va a difundir de nuevo, ¿sí? Va a difundir hacia el interior de las células, y como las células están cargadas de dióxido de carbono y nuestros capilares no, va a difundir el dióxido de carbono hacia el interior del capilar. Para repasar, la respiración externa es entre el alvéolo y los capilares, y la respiración interna es entre la sangre y todas las células de nuestros tejidos corporales. Célula que no recibe oxígeno es célula que no puede realizar sus funciones vitales y muere. Bien, todo esto que les comenté a ustedes, es decir,
la relación entre los alvéolos y los capilares, la relación con el bombeo del corazón y la relación del bombeo del corazón con el impulso de sangre, esa sangre va a los alvéolos pero también va a todas las células, todo esto es regulado, ¿sí? Lo va a regular nuestro sistema nervioso, que es el encargado de que nosotros tengamos homeostasis, es decir, que mientras, por ejemplo, ustedes están ahí sentados escuchándome, su respiración tiene tantas veces por minuto, pero si yo los hago saltar, esa respiración necesita aumentar la cantidad de veces para que llegue más oxígeno a los músculos justamente que están usando. Y al dormir, por ejemplo, que no usamos la parte muscular, generalmente la respiración se hace mucho más lenta. Toda esa regulación es a través de lo que se llama el centro de control respiratorio, que está en el encéfalo. Hay una serie de receptores en distintas regiones del cuerpo. Entonces estos receptores entienden que hay necesidad de modificar la frecuencia de la respiración o la profundidad de las respiraciones para mantener la homeostasis. También por cuestiones emocionales se puede ver influenciada la cantidad de respiraciones o la profundidad en las respiraciones. Me voy a fijar el tiempo. Bien. Voy a saltearme este tema y les voy a dejar, voy a hablarles de esto, ¿sí? Para mantener la homeostasis también hay movimientos respiratorios que son modificados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una respiración en reposo normal, donde inspiramos o expiramos alrededor de 500 mililitros de aire. Eso es para mantener un estado de reposo, es decir, ustedes sentados leyendo o escuchándome. Ahora, si necesitan pararse e ir a hacer compras y vuelven cargados, por ejemplo, del almacén o del súper, necesitan modificar la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente, hay un centro especializado en eso. Pero aparte hay otros movimientos respiratorios que contribuyen a mantener la homeostasis. Esto no está en el libro que manejan ustedes, yo se los estoy agregando. Por ejemplo, no es que lo tienen que estudiar tampoco, sino que me parece interesante para analizar. Por ejemplo, el movimiento de tos, que es una inspiración prolongada y profunda, ¿sí? Inspiración prolongada y profunda, seguida de una expiración larga que envía una ráfaga súbita de aire a través de las vías aéreas. Por ejemplo, cuando no sé, tragamos mal y tenemos algo, un cuerpo extraño, dice aquí, entre la laringe, la tráquea, la epiglotis, o moco, ¿sí? Cuando tenemos mucho moco, para eliminarlo nos da mucha tos. Y eso, sí, recuerden, inspiración prolongada y profunda y una expiración larga con una ráfaga súbita, es decir, se empuja el aire para justamente desobstruir donde había un cuerpo extraño. El estornudo es una contracción espasmódica de los músculos respiratorios, ¿sí? De los expiratorios, es decir, para sacar, ¿sí? Expulsa el aire en forma forzada a través de la nariz y la boca, y el estímulo puede ser irritación de la mucosa nasal, es decir, hay algo que me molesta, hay, no sé, una partícula de algo que molesta, entonces para sacarlo del cuerpo tiene justamente esta contracción y una expulsión muy fuerte, ¿sí? Que es el estornudo. Cuando estornudamos, por ejemplo, cerramos obligatoriamente los ojos, y esto es porque si hay un objeto extraño que nuestro cuerpo está intentando sacar, no debería ingresar a la mucosa del ojo. Entonces, al estornudar siempre cerramos
involuntariamente los ojos. Y entonces luego tienen el suspiro, inspiración larga y profunda, seguida de inmediato de una expiración corta, pero forzada. Luego tienen bostezo, es una inspiración profunda con la boca bien abierta, ¿sí? Se puede asociar a sueño, cansancio. También cuando bosteza otra persona hay unas neuronas que se llaman espejo que interpretan que lo que le pasa a la otra persona le pasa a mí. Entonces si yo veo que la otra persona bosteza, mi cerebro interpreta que yo también preciso más oxígeno, entonces produce esta gran inspiración profunda. Aquí dice su causa se desconoce. En otros libros pueden, e incluso hay muchos videos que hablan de las neuronas espejo. Se contagia incluso a los animales, ¿sí? Pruébenlo. Sollozo, ¿sí? El sollozar son inspiraciones convulsivas seguidas de una sola expiración prolongada. El llanto, ¿sí? Inspiración seguida de muchas expiraciones cortas, ¿sí? Se asocian con expresiones faciales características y lágrimas. Ustedes vayan probando todo esto cuando yo los voy leyendo, ¿sí? La risa, movimientos básicos, lo mismo que para el llanto, pero son expresiones faciales distintas y el ritmo de los movimientos también. Y después por último tienen el hipo, que es una contracción espasmódica del diafragma. Ahora en el video posterior lo vamos a ver con el mecanismo de la respiración. Se cierra espasmódicamente la laringe, por eso es el sonido, y suele ser por irritación de terminales nerviosas sensitivas en el tubo digestivo. Bueno, eso es en este video y ya armamos otro.